No. O bueno, no se ha registrado. Lo que pasa es que eso fue hace más de 4.500 millones de años. Sí, ahí fue donde se creó la luna. Eso fue hace más de 4.500 millones. Eso fue hace más de 4.500 millones de años. Entonces pongámosle que hace 5.000 millones de años se estrelló Theia y la Tierra. Y eso generó un caos. Los registros que se tienen de los primeros seres vivos, pues más o menos con estudios biológicos, datan de hace 3.500 millones de años, lo cual nos indica que antes no hubo vida en estas zonas. ¿Cuántas tierras había? Porque si es la Tierra, y la Tierra por el planeta se crearía, ¿cuántas tierras había? Pues, o sea, lo que pasa es que había un planeta grande que se llamaba Tierra y se chocó con uno pequeño que se llamaba Theia. Pues así le pusieron los científicos, ¿no? Por gravedad. Sí, o sea, se atraen gravitatoriamente y... ¿Soy qué? Ah, inédito. Sí. Y así, los dos planetas así. No me quiero ir, señor. Mira. ¿No soy yo qué? Este man, no mire mi tapabocas, no es digno. No es digno de ver mi tapabocas. Hola, Jonales. Que si ya me vi el juego del calamar, por ahí habían hablado de todo eso, pero no lo he visto. Y ya, ok, es buena, pero aguanta. Porque si he visto los memes y todo eso. Toca verla, la voy a ver. Es que toca así la capa. Bueno, muchachos, entonces, los primeros cianobacterias, es que profe sangrienta, bueno, toca verla. Los primeros seres vivos, sobre todo los que hacían fotosíntesis, empezaron a cambiar la atmósfera y empezaron a liberar mucho oxígeno. ¿Qué pasó con eso? Que los primeros seres vivos, o sea, como Luca y sus amigos, bueno, realmente sería Luca y sus hijos, porque fue quien le dio origen a todo, empezaron a morir por contaminación. ¿Qué era lo que estaba contaminando la atmósfera? El oxígeno. ¿Qué es una contaminación? Cuando algo altera las condiciones normales de un ecosistema para que se pueda vivir. Entonces, las primeras especies no necesitaban oxígeno libre, las primeras bacterias. Por eso hicieron procesos de fermentación que no necesitaban oxígeno. ¿Sí? Pero cuando aparecieron las cianobacterias, empezó a aparecer mucho oxígeno en el aire. Entonces, eso hizo que nuestro planeta se hubiese contaminado ¿con qué? Oxígeno. Muy bien. Entonces, con oxígeno. ¿Listo? Ahora, las nuevas especies, después de eso, empezaron a adaptarse al oxígeno. Entonces, nosotros, obviamente para nosotros, ya no, el oxígeno no es contaminación. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a él. Nosotros sí necesitamos el oxígeno para poder... ¿Cómo? Para las que hacían fermentación, sí lo es. Sí, claro. Digamos, por ejemplo, imagínate tú, pues tiempo después, ¿no? Cuando aparecieron los peces. Sí que los peces necesitan hacer intercambio gaseoso, pero con el agua. Se adaptaron al agua. ¿Qué tienen las branquias? ¿Qué
vienen las branquias y las antibióticos? Bueno, digamos que las branquias nunca las has visto. Cuando uno compra pescado, ¿las has visto? Entonces tiene como unos hilitos, ¿sí? Parece como un cepillito. Entonces en cada una de ellas hay unas células especializadas, al igual que nuestros pulmones, solo que nuestros pulmones lo que hacen es intercambiar el oxígeno ya de una. En cambio, en los peces lo que hacen es separar el hidrógeno del oxígeno del agua y les dan ese oxígeno. Eso es lo que hacen ahí. ¿Cómo? Bueno, también por intercambio gaseoso, ¿no? Y también liberan dióxido de carbono. Entonces, cuando están las branquias, se libera el hidrógeno. Por ejemplo, cuando hay el hombre. También se puede porque mucho hidrógeno entra también. Pero puede pasar también que, digamos, por ejemplo, en la branquia solo se cambia y se devuelve el hidrógeno. Lo liberan. Es verdad que si la puede no aparece una playa podría explotar y si es verdad. ¿Explotar? Sí, eso se puede explotar. Pues bueno, pero tiempo después, ¿no? Tiempo después. Sí es posible, igual que uno, ¿no? No, no, ni siquiera, pues ya no depende de nosotros porque estaríamos muertos. Si la ballena está encallada, sí, pero ¿de qué depende? De las bacterias. Lo que pasa es que las bacterias también, pues son seres vivos y también generan gases. Entonces, si se llena mucho de eso, pues explota. Pero pues tiene que pasar mucho tiempo. Bueno, las suelen devolver al mar para que se las coman otros. Pero en la hermana tienen el poder de abortar. O sea, llega un punto donde ustedes han ido al mar. En algunos mares hay peces. Y también pasa lo mismo. Hay algunos peces que se quedan en la arena porque eso se llama, se encallan, quedan encallados. Y las deja ahí. ¿Sí? Entonces, eso también puede pasar. Dime. Branquias. Sí, por ahí hacen intercambio gaseoso. O sea, ahí cambian oxígeno. ¿Listo? Entonces, miren que esos primeros seres vivos empezaron a cambiar todo. Ahora, crearon algo muy bello que está acá, que se llama muy bien, ozone layer o capa de ozono. Miren la atmósfera de la Tierra. Casas, hágase acá, por favor. Dime. Y al final, les voy a revisar a ustedes sus apuntes al final de la clase, ¿listo? Si no los tienen completos, tranquilos, les vuelvo a poner el video en YouTube y toman apuntes de lo que perdieron de la clase, ¿listo? Y ahí tenemos el descanso, el segundo descanso ahí para que escriban. ¿Ya, Jusa? ¿Sabe por qué le digo Jusa? En noruego, Jusa significa casas. Es que tengo una amiga que se llama Carolina Casas. Y yo siempre le digo Jusa, porque cuando fue a Noruega le decían así Jusa. Decir Jusa. Y hay un bueno, miremos este video. Veámoslo. Quiero explicar una cosa. Y también pasan los minions, ¿no? Bueno, dime. Claro, digamos, por ejemplo, se conoce, por ejemplo, el calamar gigante. El calamar gigante. ¿Sí? Sí, lo creo yo. Claro, por eso, a eso voy. ¿Se conocía calamares grandes? Sí.
4 o 5 metros, que ya es muy grande. ¿Sí? Pero en algún momento, creo que en los 70s, 80s, en una de las playas, es que no me acuerdo en qué país era, en una playa, en algún lugar del mundo, encontraron un calamar gigante en la arena del mar y en Callao, y tenía 30 metros. Nunca se había registrado eso y hasta el día de hoy tampoco se ha registrado. ¿Eso qué quiere decir, mi amor? Que lo que tú estás diciendo es verdad. Hay una zona que se llama la zona apótica, es decir, una zona donde no alcanza a llegar luz en el mar, en los océanos. Ahí, sin duda alguna, amor, hay seres vivos, hay seres marinos, pero no sabemos cómo son. Ese sí se logra ver, pero porque él genera luz. Pero como es zona apótica, ¿a qué es en latín? En latín, ¿qué significa la A? ¿A qué hace referencia? A. Digamos, antes decíamos abióticos. ¿Qué era abiótico? Antes, cuando ustedes estaban en primaria, les enseñaban, ¿sí? Los ecosistemas, les enseñaban que algo era biótico. Ahorita le decimos biotopo. Pero abiótico, asin, bios, vida. Eso significa biótico, ¿sí? Y si yo digo afótico, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sin. ¿Y fotos? ¿Fotos qué es? Muy bien, papu, hemos aprendido latín. Enhorabuena. Se has ganado la medalla de latín. ¿Ah? Muy bien, mi amor, excelente. Excelente. O sea, afótico significa sin luz. Es una zona donde no llega la luz. Por tanto, no podemos saber realmente cuántos seres vivos hay y cómo son. Además, que no se puede llegar hasta allá tampoco. ¿Por qué? Por la presión del agua. Ya. La presión o sea, es tan profundo que la presión del agua rompe todas las estructuras que hay ahí. Ahora, los peces o, bueno, la vida marina que hay ahí se ha logrado adaptar a esa presión. Se adaptó. Bueno, porque produce luz, ¿no? Entonces, sí se ha logrado registrar y con luz se conoce el mundo. ¿Mm? También. ¿Y qué tan cierto puede ser? Poco. Sí, no, yo no. O sea, en el siglo XXI, no creas, o sea, ya lo han registrado todo el lago, ¿no? Pero en el siglo XXI hablar de una nueva especie en un ecosistema tan grande, en un ecosistema como esos, pues es como complicado. No, realmente no. Es una belleza. O sea, que haría la presión. ¿Qué haría la presión si no Estalla, que comprime tanto que... Chao. ¿Cómo? No. El Cthulhu. Warcraft. A ver, hey. Hay una tortuga que se llama ¿Hay una qué? ¿Gota de qué? Okay. El agua es uno de los elementos más corrosivos del universo. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían? O sea, puede derretir casi todo. El agua. El agua. Pero, profe, nosotros nos tomamos eso, ¿cómo así? Sí. El agua oxida. Ahora, no lo hace tan rápido como un ácido, ¿no? Porque un ácido sí es de una. Pero el agua, en harto tiempo, va degradando y se va abriendo paso. ¿También? Sí, claro. Entonces, digamos que es muy corrosivo el agua, pero se demora. ¿Estamos? Entonces, voy a dejar de grabar acá. Entonces, vean. La evolución no es tan así. ¿Por qué? Porque la evolución no, o sea, el humano no es el ser vivo más evolucionado. No hay.
No hay. ¿Y cómo, O sea, no hay seres vivos más evolucionados que otros, no los hay. cómo hacemos la superevolución? ¡Oh! No, ya. No. ¿Por qué no hay seres vivos más evolucionados que otros? Porque, o bueno, la única sería, nosotros sí seríamos mucho más evolucionados que un ser vivo que ya se extinguió, que un dinosaurio, Porque ya no se puede seguir. porque no se adaptó. Pero, ¿quién es más evolucionado? ¿El pasto o nosotros? Es harto cuidado que me pone. Ninguno de los dos. Ninguno, profe. O sea, ¿quién es mejor, quién es más evolucionado? Pues el pasto o el humano. Ninguno. ¿Por qué? Porque es que si yo me paro al lado del pasto, yo estoy adaptado. Pero usted no pisa el pasto cuando van en el descanso. Es que se muere. No, sigue ahí, verdecito y todo. Ahora, si yo me paro al lado del pasto, yo puedo sobrevivir a las mismas condiciones que el pasto o que los árboles. Puedo sobrevivir. Es decir, yo tuve mis adaptaciones, mi especie tuvo sus adaptaciones para lograr sobrevivir a esas condiciones. Y el pasto tuvo sus adaptaciones para lograr sobrevivir a las mismas adaptaciones. Cada quien tuvo su método, pero llegamos a lo mismo. ¿Qué? Sobrevivir. Pero cada quien tuvo su método. Ahora, yo puedo decir, no, pero pues es que el pasto no ha llevado humanos al espacio. ¿No ha llevado qué? Más pasto al espacio. Pero nosotros no podemos hacer fotosíntesis. Necesitamos comprar comida. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Entonces, vean. Resulta, pasa y acontece, mis pequeños guerreros de ya, que cuando estas primeras bacterias empezaron a liberar oxígeno, crearon esta hermosa capa de ozono. Una capa de oxígeno que nos va a proteger principalmente de la radiación del sol. Nos va a dar unas muy buenas condiciones de vida. ¿Cómo? Ahora, resulta que, y ahí sí vamos a hablar, en la última parte del video, yo mero, ya aparece la especie humana. La especie humana es una especie muy especial porque tiene la capacidad de la imaginación. Es decir, bueno, sí, digamos que sí tiene la capacidad de imaginación, pero no al nivel de un humano. Por ejemplo, las abejas tienen un protolenguaje. Tienen un baile, ¿cierto? Que les dicen a qué distancia está el néctar. ¿Sí? ¿No sabían eso? Uy, sí. Miren esto tan interesante. Hey, amigos, ¿qué pasa? Miren esto tan interesante. Las abejas tienen dos tipos de baile. ¿De baile, babo? Uno es el merengue, no me. Creo que le está dando un ataque a Díaz. Listo. Entonces, vean. ¿Esto qué nos quiere decir? Que obviamente las abejas tienen imaginación. Y por esa imaginación crearon una forma de comunicación. Entonces, si hacen un círculo redondito grande y el otro es como un cilindro y vuelve, y otras vuelve y lo hace grande y el otro es como un cilindro chiquito, quiere decir que las flores que tienen el néctar están a menos de 100 metros. Y lo hacen hacia la dirección, o sea, cuando empiezan el baile, la carita les indica cuál es la dirección en la que está. Pero si está más de 100 metros, hacen como un 8. O un infinito. ¿Sí? ¿Listo?
Entonces, eso quiere decir que está más de 100 metros. Ahí estamos viendo que sí tienen esa capacidad, obviamente. ¿Qué es lo que pasa con el humano? Que nuestra capacidad de comunicación y de imaginación es muy estética. Es decir, la estética es la relación que existe entre la verdad y la creación. Nosotros creamos muchas cosas. Creamos cosas que no son necesarias. Usted no ve a ningún perro, gato o lo que sea en una escuela de perros o gatos por sí solos, a menos que un humano lo meta. Pero porque es que el humano es estético. Pero usted no ve en un bosque un jaguar allá con un cuaderno, uy papi, ahorita tengo parcial. Está re duro el examen de cómo matar una gacela, pues. Así. Uy, no, está re duro. No ha pasado hasta el momento. No ha pasado. Es cierto que los perros y los gatos son naturales, o sea, que fueron una combinación. Sí, son domésticos. Eso se llama doméstico. Un ser vivo doméstico es un ser vivo creado por un humano. ¿Cómo? No. La mayoría de plantas que nosotros comemos son domésticas. Sí, es doméstica. La papa, todo eso es doméstico. Ahora, son dos cosas. Todo lo doméstico, no solo animales, sino plantas y lo que sea, todo lo doméstico es creado por el humano por cruce genético. O sea, el perro no existía hasta que llegaron los humanos y lo cruzaron con lobos hasta que salió el perro. Las vacas, los cerdos, las ovejas, todos esos son animales cruzados por el humano y generaron ese proceso de evolución, pero por el humano. ¿Y actualmente hay un animal que sea natural? Claro, los leones, un león no es doméstico. Profe, pero es que yo he visto leones en el circo. No es doméstico, por más que quiera, porque no lo creó el humano, sino lo que está es amaestrado y además improntado a los humanos. Está amaestrado, pero no es doméstico, porque el león no fue creado por el humano. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos doméstico. Pero el humano, más o menos hasta el siglo XVIII, tuvo procesos muy importantes. ¿Cómo cuáles? La tecnología. ¿Cuál tecnología? La industria. La industria Inc. ¿Cuál? ¿Cuál industria? Eléctrica, sí. 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 O sea, en el siglo XVIII pasó la Revolución industrial. Listo. Ese fue el primer punto. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial fue, y es porque estamos ahorita en la cuarta revolución industrial, una revolución científica. ¿Estamos? Es decir, la ciencia hace que los procesos de los humanos sean mucho mejores y efectivos. ¿Estamos? Pero con ese proceso de la revolución industrial vinieron cosas un poco complicadas para la raza humana, por la especie humana, perdón. Y es que con la industria empezaron a aparecer las fábricas. ¿Listo? O sea, millones de años atrás se formó con mucho esfuerzo y tiempo y dedicación esto que llamamos la capa de ozono, gracias a los seres vivos que liberan el oxígeno a la atmósfera. Pero el humano, a partir de la revolución industrial, generó procesos en los cuales empezó a aumentar las emisiones de gases de carbono. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué dijiste? ¿Metal? Metano, muy bien. Excelente. Porque el metano es un gas de carbono. Entonces está el monóxido de carbono. Miren los gases que nosotros botamos principalmente a la atmósfera, los humanos. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, propano y metano, que son 4 gases de carbono. ¿Qué está pasando? Que la capa de ozono está siendo reemplazada
El amoníaco. por una capa de carbón. El amoníaco es un elemento, bueno, puede ser gaseoso también, pero de nitrógeno.